Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos todas las noticias, rumores y chismes fresquitos sobre sus estrellas favoritas. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les toca el corazón superíndice 3N, un tema que sigue generando olas de pasión superíndice 3N, debate y, admitámoslo, un poquito de nostalgia. La relación superíndice 3N, o muy bien, la no, relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright que han pasado aún más menos desde que los vimos juntos en la pantalla, pero la química entre ellos fue tan palpable, tan intensa, que a día de hoy siguen siendo el centro de muchos debates y especulaciones. Y hoy vamos a analizar una supuesta explosiva declaración superíndice 3N de Can Yaman dirigida a Demet, una que según algunos los hará llorar. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o incluso si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, los invito a que hagan clic en ese botón superíndice 3 en el rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y no querrán perderse ni un solo detalle. Además al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Gracias de antemano por su apoyo. Realmente significa el mundo para nosotros. Ahora sin más preámbulos al grano. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erken Kway, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta Amu Copyright, Rica Latina, pasando por Europa y el Medio Oriente. La química en pantalla era innegable, un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla y se apoderaba de nuestros corazones. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del momento, un copyright nomeno que trascendió superíndice 3 la televisión superíndice 3N y se instaló superíndice 3 en la cultura popular. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes interacciones cariu más menos osas, sus miradas intensas que parecían susurrar secretos, la complicidad que se respiraba entre ellos, y esa conexión superíndice 3 en magnu copyright tica que nos hace creer en el amor verdadero. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de millones de fans que son más menos aban con verlos juntos en la vida real, su relación superíndice 3 en nunca se confirmó superíndice 3. Después copyright de Erken Kway, sus caminos se separaron y ambos siguieron adelante con sus carreras, explorando nuevos horizontes y asumiendo nuevos desafíos. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3, aunque lamentablemente esa relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón superíndice 3 en roto. Can, por su parte, también copyright ha tenido sus romances, algunos más públicos que otros, pero ninguno ha logrado borrar la sombra de Demet de la mente de muchos fans, quienes aún conservan la esperanza de un reencuentro. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en el corazón superíndice 3N de esta historia llena de pasión superíndice 3N, especulación superíndice 3N y, tal vez, un poco de ilusión superíndice 3N. Recientemente ha circulado un vídeo en las redes sociales, acompau más menos de titulares impactantes que afirman que Can Yaman ha hecho una declaración superíndice 3N explosiva a Demet, un mensaje que los hará llorar. Ahora bien, y esto es crucial, hay que tomar esta información superíndice 3N con pinzas, con mucha precaución superíndice 3N, y no dejarnos llevar por el torbellino de emociones que genera este tipo de noticias. En el mundo del espectáculo, como bien sabemos, es muy fácil que las noticias se tergiversen, que se saquen de contexto, que se exageren para generar ese impacto, o que directamente se inventen con el único propósito superíndice 3 sito de atraer la atención superíndice 3N. Hemos investigado a fondo, hemos buceado en las profundidades de la red, para tratar de verificar la autenticidad de este supuesto mensaje. Hemos buscado en entrevistas, en redes sociales, en comunicados de prensa, en blogs especializados y la verdad es que no hemos encontrado ninguna fuente oficial que confirme esta declaración superíndice 3N. Lo que hemos encontrado, en abundancia, son comentarios de fans que expresan sus deseos, especulaciones que alimentan la fantasía, y titulares sensacionalistas que buscan generar clics y visualizaciones a toda costa. Entonces, ¿de du superíndice 3 de viene todo esto?
¿Cuál es el origen de esta ola de rumores que ha inundado las redes sociales? Bueno, es probable que se trate de una mezcla de interpretaciones R superíndice 3 NIES de comentarios anteriores de Khan, declaraciones que se han sacado de contexto y se han reinterpretado a la luz de los deseos de los fans. De deseos fervientes de los fans de que vuelvan a estar juntos, un anhelo profundo que se alimenta de la magia que transmitieron en la pantalla, y como dije antes, de la necesidad de algunos medios de generar controversia para atraer la atención superíndice 3N, una estrategia que lamentablemente es muy común en el mundo del espectáculo. Es cierto que Khan Yaman ha hablado en el pasado sobre su relación superíndice 3N con Demet, siempre con mucho respeto y cariño más menos o. Ha reconocido la gran química que tenuan en pantalla, la conexión superíndice 3 en especial que les permitió superíndice 3 crear personajes inolvidables, y ha elogiado su talento y profesionalismo. Sin embargo, y esto es importante destacarlo, nunca ha hecho ninguna declaración superíndice 3N que pueda interpretarse como un mensaje explosivo o algo que los haga llorar. Lo que se puede percibir en sus palabras, y esto es algo que he notado en varias entrevistas, es una cierta nostalgia, un reconocimiento de que Erkenci Kwai fue un momento muy especial en sus vidas, un punto de inflexión superíndice 3N en sus carreras, y que la conexión superíndice 3N que tenuan era única, algo difícil de replicar. Pero de agua decir que hay un mensaje secreto, una declaración superíndice 3N de amor oculta, o algo por el estilo, me parece que es ir demasiado lejos, caer en la trampa de la fantasía y perder de vista la realidad. Creo que es importante ser realistas, mantener los pies en la tierra, y no dejarnos llevar por las fantasías. Khan y Demet son dos personas que siguieron caminos diferentes, que tomaron decisiones que los alejaron, y que aunque probablemente guarden un buen recuerdo el uno del otro, una memoria grata de los momentos que compartieron, no hay indicios de que vayan a retomar su relación superíndice 3N, ni profesional ni personal. Y eso no tiene nada de malo. A veces las cosas simplemente no están destinadas a ser, no encajan en el rompecabezas del destino, y es mejor aceptarlo y seguir adelante, aprender de la experiencia y abrirse a nuevas oportunidades. En lugar de aferrarnos a la idea de que Khan y Demet son almas gemelas destinadas a estar juntas, un concepto romántico que nos encanta, deberíamos celebrar su talento individual, reconocer sus logros personales y apoyar sus proyectos futuros. Además de ese, creo que es importante respetar su privacidad, un derecho fundamental que todos tenemos. Estar constantemente especulando sobre su relación superíndice 3N, analizándolos cada vez que interactúan en redes sociales, o inventando historias sobre ellos, puede ser muy invasivo e irrespetuoso, una forma de violar su intimidad. Son personas como nosotros con sentimientos, emociones y vidas privadas, y merecen que se les trate con dignidad y consideración superíndice 3N. Entonces, volviendo al tema del mensaje explosivo, creo que podemos concluir, con bastante seguridad, que es muy probable que sea una invención superíndice 3N, un rumor sin fundamento, un producto de la imaginación superíndice 3N colectiva. No hay pruebas que lo respalden, y todo apunta a que se trata de una estrategia para generar atención superíndice 3N y clics, una táctica que, aunque efectiva, no es precisamente con diéresis copyright-tica. En resumen, hoy exploramos el supuesto mensaje explosivo de Khan Yaman a Demet Özdemir, un mensaje que supuestamente nos hará llorar, un rumor que ha incendiado las redes sociales. Después copyright S de una investigación superíndice 3N exhaustiva, no encontramos evidencia que respalde estas afirmaciones, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad de la noticia. Discutimos CU superíndice 3 los rumores y las expectativas de los fans pueden distorsionar la realidad, creando una narrativa que no se corresponde con los hechos, y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades, reconociendo que son seres humanos con derecho a una vida personal. Enfatizamos la necesidad de verificar la información superíndice 3N antes de creer en titulares sensacionalistas, una práctica fundamental en la era de la desinformación superíndice 3N, y la importancia de apoyar a Khan y Demet en sus proyectos individuales, celebrando sus logros y respetando sus decisiones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor, que les haya ayudado a separar la realidad de la fantasía, y a entender mejor la dinámica del mundo del espectáculo. Su copyright que muchos de ustedes sienten pasión superíndice 3N por esta pareja y que les duele que no hayan terminado juntos, pero creo que es importante mantener una perspectiva realista y aceptar las cosas como son, reconociendo que el destino a veces nos lleva por caminos inesperados. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo.
Su apoyo significa mucho para Mu y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad, análisis profundos y noticias relevantes. Son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet tengan una conexión superíndice 3N especial, algo que iba Mu de ese ayu de la pantalla? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo, en una nueva serie o película? Copyright opinan de los rumores y especulaciones que circulan sobre ellos, ¿creen que tienen algún fundamento o son pura invención superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles, crear un diálogo con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, que me ayudaron mucho a que el vídeo llegue a muchas personas, lo compartan con sus amigos y familiares, para que ellos también copyright N puedan informarse sobre este tema, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho, sean felices y no dejen de show más menos ar. Besos y abrazos para todos.